Cordial saludo, mi nombre es Jimmy Andrea Linares, soy estudiante de la UNAD, estoy en el programa de agronomía, pertenezco a la zona Amazonía Orinoquía, en el SEAD Yopal. El siguiente trabajo es para el área de microbiología de suelos, corresponde a la tarea 1. Este trabajo está hecho de forma colaborativa junto a la compañera Brenda Lorena Romero. Las dos hacemos parte del grupo colaborativo número 49. A continuación daremos respuesta a las preguntas orientadoras dadas en la guía. La primera pregunta nos dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. La actividad microbiana está influenciada o depende de distintos factores. Primero depende de la composición del suelo y también de factores ambientales como son la temperatura, la luz, la oxigenación que esté presente en el suelo. Esta actividad es de gran importancia porque gracias a la actividad microbiana obtenemos la biomasa que está en el suelo, y la biomasa pues, es el motor del suelo. Esta actividad puede ser estimada o calculada o determinada por la respiración basal de las plantas gracias a la liberación de dióxido de carbono. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es un conjunto de microorganismos que viven e interactúan en un lugar o hábitat determinado. Pueden ser hongos, protozoos, algas, bacterias, virus, etc. Estos grupos contribuyen a los cambios del suelo dependiendo de los factores y condiciones a las que estén expuestos. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? La riqueza se refiere a la cantidad de especies de microorganismos que hayan en un determinado lugar. Pueden ser distintos grupos como son los hongos, las bacterias, las algas, los protozoos. Y la abundancia es la cantidad general, cantidad total de todos los microorganismos que hay presentes en el suelo sin importar la especie. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Un microambiente es un lugar determinado que sirve de hábitat a ciertos microorganismos que cumplen con características para ser parte de este lugar. Un microambiente de oxígeno en el suelo se puede determinar debido a la biomasa que esté presente allí, ya que si el suelo tiene buena oxigenación se puede decir que la actividad microbiana es estable o es buena, entonces por eso presentaría mucha más biomasa microbiana. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo? Porque favorece cooperar. La competencia y la cooperación son dos tipos de interacción microbiana. La competencia entre estos principalmente se da por el espacio y los nutrientes. Y la cooperación entre los microorganismos del suelo pues nos favorece porque debido a que estos seres microscópicos contribuyen al crecimiento de la biomasa que está presente en el suelo, entonces esto ayuda a la presencia y vida de la capa vegetal en la Tierra, lo cual da paso a más vida en el planeta. Dice: defina rizósfera y argumente su importancia. Bueno, la rizósfera es un espacio muy delgado, muy milimétrico, que existe entre las raíces de las plantas y el suelo. Es de mayor importancia porque allí es donde más actividad microbiana existe en el suelo, entonces es allí donde se encuentra la mayor cantidad de biomasa microbiana. Dice: ¿qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Y por qué? Bueno, aquí en la gráfica podemos ver el suelo más activo
o la región del suelo más activa es la superficial, o sea, el horizonte A. ¿Por qué? Porque hay mayor oxigenación, hay humedad, la materia orgánica está presente ahí, entonces allí es donde hay más actividad microbiana y encontramos más biomasa microbiana. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores, como lo decía antes, son la composición del suelo, y los factores ambientales son el clima, la temperatura, el tiempo, depende de la altura del suelo en la que esté, el relieve y la disponibilidad de oxígeno que haya en el lugar. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Pues los microorganismos presentes en el suelo ayudan a volver el suelo fértil para darle paso a la vida de las plantas y las plantas contribuyen a dar oxígeno al planeta, permitiendo más vida a los seres vivos. ¿Cómo ayudan los microorganismos? Bueno, ellos ayudan en la descomposición de hojas caídas, de animales muertos, y lo transforman en biomasa, que es lo que precisamente ayuda a que el suelo sea fértil. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Pues 3 factores claves yo diría que son la temperatura, la materia orgánica y la humedad. También está el oxígeno, debido a que son básicamente lo que los microorganismos necesitan para poder tener una actividad y así crear biomasa, que es lo que crea la actividad microbiana. Y eso sería todo. Muchas gracias. Saludo para todos, mi nombre es Brenda Lorena Romero Castañeda. El siguiente video corresponde al curso de microbiología de suelos, tarea número 1, y estaré dando respuesta a las siguientes interrogantes. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos juegan un papel importante. Partamos por definir qué es un ecosistema. El ecosistema es un conjunto de microorganismos que interactúan en su medio natural. El aporte de luz o el aporte de energía nos los brinda el sol, la luz. En este caso, los dividí en heterótrofa, que son los microorganismos incapaces de producir su propia materia orgánica, es decir, su alimento, y que dependen de otros seres. Autótrofa son los seres capaces de producir su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, en este caso las plantas. ¿Qué es biotopo? Biotopo es los factores físicos y químicos que encontramos en el medio, el suelo, el agua, la atmósfera. Biocenosis sería pues la comunidad. Se encuentran los productores, que en este caso son las plantas, los consumidores, que lo dividimos en 3, que son primarios, secundarios y terciarios, ahí entraríamos nosotros. Los descomponedores, que son las bacterias y los microorganismos. Los microorganismos son importantes porque ellos ayudan a la descomposición, a la elaboración de muchos factores, como es la fijación de nitrógeno al suelo, la mineralización, la solubilización de compuestos, el desarrollo radicular, el mejoramiento de propiedades del suelo. Explíqueme un dibujo de esquema propio de la composición del suelo. Entonces, el suelo está compuesto por un 45% de minerales, un 25% de materia orgánica, un 25% de agua y un 25% de aire. ¿Qué son las costras biológicas del suelo y cuál es su importancia fundamental? Entonces, la costra biológica del suelo es una mezcla de partículas
como las cianobacterias, las algas, los hongos, los líquenes, los hepáticas y los briófitos. La costra biológica se encuentra en la capa superficial del suelo. Crecen donde las plantas vasculares no pueden desarrollarse debido a la falta de hidratación. ¿Por qué? Porque estas principalmente se encuentran en zonas áridas, semiáridas y polares. La importancia de la costra biológica del suelo es que regula el intercambio de agua, de gas, contribuye a la fijación del carbono y del nitrógeno y a la estabilidad del suelo. Entre las costras biológicas más importantes es la compuesta por algas, ya que tiene gran importancia porque protege los suelos durante la erosión, contribuyendo a la fijación. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en subsuelos profundos? Ok, la especiación alopátrica es como la separación de ciertos microorganismos o de ciertas especies de insectos. Entonces, tenemos puede ser un conjunto de microorganismos. De este conjunto de microorganismos sale el conjunto A y el conjunto B. Si está presente un cambio geográfico, una interrupción entre esos dos, puede ser una ruptura de suelo, un paso de agua, un incendio, no sé, que impide que esas dos se mezclen y que creen ese conjunto A y ese B, creen, por ejemplo, un conjunto C. Entonces, en suelos profundos, pueda que no haya esa interrupción geográfica y permita que esos dos conjuntos se mezclen. Entonces, en un subsuelo profundo, dependiendo del tipo de terreno, sí podría haber una mezcla. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Entre ellos tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno, pues como su nombre lo dice, ayudan a producir nitrógeno en las plantas, ¿sí? O ayudan a suministrar el nitrógeno en las plantas. Cianobacterias fijadoras de nitrógeno contribuyen a la economía del nitrógeno a través del ciclo y la acumulación de nitrógeno. También contribuyen a la fijación del N2 cuando estos son limitados. Los hongos, entre ellos los micorriza arbuscular, ectomicorrícico, micorrícico ericoide, permite una mayor absorción de fósforo en plantas. También ayudan a que toleren o que resistan o crean resistencia a enfermedades, sequías y tensiones causadas por el ambiente. Esto también contribuye en ecosistemas degradados o pobres de nutrientes. Las bacterias solubilizantes de fósforo pueden contribuir hasta el 40% de la población. Esto aún se sigue investigando pues para alcanzar su mayor índice o para estar satisfechos con esto. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Ayudan a reducir indirectamente la productividad de las plantas porque alrededor del 50% del nitrógeno del suelo se pierde mediante los procesos de lixiviación, evaporación. Esto podría ser, ¿sí? ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces, entre los factores que ayudan a la producción vegetal encontramos el suelo, el clima, la nutrición y pues el manejo adecuado del suelo. Aquí es muy importante resaltar la importancia del carbono, ya que el carbono ayuda a la sustentabilidad agrícola, ayuda al rendimiento de las plantas y el enriquecimiento del suelo. Interacción de humedad y temperatura. Es importante porque si no hay una adecuada temperatura, los microorganismos pues simplemente podrían eliminarse o dejar de existir.
¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosques tropicales. El SMB o la biomasa de la comunidad microbiana del suelo es el principal reservorio, ya que este es un impulsor de la materia orgánica. Entonces, es importante contar con eso porque simplemente pues los bosques no tendrían como ese potencial productivo. Entonces, sin el SMB no sería capaz el bosque pues de reproducirse o de crecer o de mantenerse vivo. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. De ecología de la restauración aún es motivo de investigación pues para llegar a su mayor índice o a su satisfacción, pero el tamaño de la biomasa es importante. Uno de los factores, yo creo que estamos luchando contra el cambio climático, que nos ha llevado a la restauración de suelos. Entonces, el tamaño de la biomasa es importante porque una porción baja de nutrientes pues no nos ayudaría a fortalecer una rehabilitación. Entonces yo creo que es importante tenerla como su índice normal, ¿sí? Por eso es importante el tamaño. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Yo creo que los monocultivos, la implementación de muchos agroinsumos, agroquímicos, pues yo creo que eso también ayuda a degradar el suelo. Entonces yo creo que en las plantaciones mixtas, pues el mayor uso, por ejemplo, de compost ayuda como a que que el suelo tome más resistencia, tome más nutrientes. Entonces, las plantaciones mixtas con bioinoculantes adecuados pueden ser excelentes estimulantes microbianos y así mejorar la productividad de la SMB. Entonces, yo creo que los cultivos mixtos ayudan mucho a la restauración de los suelos. Gracias por su atención y muchos éxitos para todos.